articular en dos sesiones. Hoy una parte que va a ser corta por las demoras que han habido y el miércoles terminaremos entonces. El examen osteoarticular del paciente requiere un examen metódico, sistemático de todo. Hay 206 huesos en nuestro cuerpo, de manera pues que puede ser asiento esas uniones, estas articulaciones, tendones, fascias y regiones periarticulares pueden ser objetos de dolor, deformación. Yo les pasé ayer con la representante estudiantil la parte de la clase que daba yo de interrogatorio. Esa tiene que venir, primero tiene que revisar la primera clase de osteoarticular, interrogatorio, y después venimos al examen físico, porque uno no puede examinar todas las articulaciones de un paciente, pues estarías 2 horas, y entonces cuando le toca neurológico, 4 horas, y para cardiovascular 2 horas, de manera que estarían todo el día examinando al paciente. Para eso es el interrogatorio, porque el interrogatorio define qué es lo que vamos a buscar. Si es las articulaciones de la cervical o del miembro superior, bueno, vamos a hacer énfasis en todas las maniobras de allí. No podemos aplicar todo esto que yo voy a hablar a todo paciente, porque no se puede. Terminaría el examen demasiado extenso. El ordenamiento hará que sea improbable que ustedes se salten un dato importante, un dato duro para el diagnóstico que tiene el paciente. En osteoarticular, los pilares semiológicos son 2: inspección, palpación. No hay percusión y menos ocultación. De manera que osteoarticular, el diagnóstico se basa en la inspección y en la palpación. La inspección es importante, vemos desde que llega el paciente, le vemos la fascia, la marcha, cómo nos llega al consultorio, la postura que asume al sentarse, si toma una posición antálgica, si vemos deformidad, aumento de volumen, solo al mirarlo sabemos si está afecto en qué articulación. Y atrofia muscular. La atrofia muscular es una evidencia de que el proceso es crónico. Lo que él tiene es crónico. Si usted ve que tiene una deformación de la rodilla y ve el vasto interno atrófico, ya usted sabe que tiene más de 2-3 meses esa patología. La palpación, ahí sí es fundamental en osteoarticular. La mayoría de las maniobras utilizan este elemento para diagnosticar las diferentes patologías osteoarticulares: calor, crepitación, exploración de la motilidad, los arcos de motilidad y algunas maniobras que la vamos a conocer. Siguiente. Vean acá un paciente que se presenta con ese ras malar. Ese es el ras en alas de mariposa del lupus eritematoso sistémico. Ras malar. Ya usted al verla solo, ya usted sabe que esa paciente eso la mantiene por un lupus eritematoso sistémico en actividad osteoarticular, ¿verdad? Porque el lupus tiene actividad, por ejemplo, sistema nervioso central, una vasculitis lúpica, pulmonar, cardíaco, renal, pero el paciente se queja de poliartritis o una oligoartritis, etc. Siguiente. Vean. Siguiente. Esta persona tiene un eritema en heliotropo, característico como un mapache, como una fascia de mapache. Eso es diagnóstico de dermatomiositis. Al verle uno el heliotropo, uno sabe que esa persona tiene dermatomiositis. Diagnósticos analógicos que algunos médicos han desarrollado esa experticia, solo viendo al paciente ya hacen el diagnóstico, pero para eso requiere mucho estudio, mucha experiencia, muchos años. Siguiente. Esta cara, mire la microstomía, la acartonada, la piel, eso es una esclerosis sistémica o esclerodermia. Mano, boca de pajarito, la persona enflaquecida, los dedos agudizados, la piel tensa, ya uno ya sabe que es una esclerodermia. Siguiente.
pero si no la fase no le da el diagnóstico, tiene que empezar el interrogatorio. ¿Qué es lo que le duele? Bueno, en este caso, supongamos que el paciente viene por un dolor en el hombro. Bueno, vamos a focalizarlo el diagnóstico en el hombro, en la cintura escapular. La cintura escapular, entonces, anatómicamente tiene 4 articulaciones. La externo-clavicular, la acromioclavicular, la propia, la principal, glenohumeral, y una que no es una verdadera articulación, que es la escápula contra la pared posterior. Estas son las 4 articulaciones que mueven el hombro. El cíngulo torácico. Siguiente. Lo primero que vamos a ir a ver, la glenohumeral, que es la principal. La glenohumeral, a diferencia de la coxofemoral que vemos el miércoles que viene, porque eso es la otra clase, la cabeza del húmero contacta solo 1/4 en la cavidad glenoidea, a diferencia de la coxofemoral, que el 80% está enchufada. Esto hace que la articulación glenohumeral se luje fácilmente. Si uno se cae para atrás y mete las manos así, se le sale hacia adelante el hombro, una lujación anterior del hombro. Pero si yo me caigo así, se me luja para atrás el hombro, lujación posterior. Dependiendo cómo llegue el paciente, usted va a saber, viene con una lujación del hombro. Generalmente el paciente llega así. ¿Cómo sabemos en el examen? Siguiente. Aparece el signo del hachazo o de la charretera militar. La charretera, los generales franceses, Napoleón Bonaparte, en todos los cuadros aparece con una charretera militar. Asimismo, a semejanza, aparece, esto es el acromio, ¿verdad? Este es el acromio, la cabeza está aquí, mírenla. Esto es una lujación anterior del hombro. Signo del hachazo, como si le hayan dado un hachazo al hombro. Vean la redondez del hombro izquierdo, redondo, que lo da la posición correcta de la glenohumeral, con los músculos deltoideo haciendo esa redondez del hombro. Siguiente. Cuando nos vamos por la parte de atrás, debemos ubicar inmediatamente la posición de la escápula. La escápula está entre el segundo y el séptimo costilla. Entre la segunda y séptima costilla, ahí debe estar la escápula ubicada. Segunda y séptima, más o menos a unos 5 o 6 centímetros de la espina, apófisis espinosa de las vértebras torácicas. Esa es la posición normal. Pero a veces en el desarrollo embrionario no está en esa posición. Siguiente, aparece la deformidad de Sprengel. La escápula queda arriba porque la escápula se origina en C3, C4 y C5 embrionario y baja a su posición torácica durante el desarrollo del feto. Pero a veces hay una alteración en el descenso de la escápula y se queda arriba y da un pterygium coli unilateral, o sea, un cuello alado unilateral. Eso es seguro que es una enfermedad de Sprengel, porque si el pterygium coli es bilateral, es un síndrome de Turner, una malformación cromosómica en la mujer, estatura chiquita con cuello alado bilateral. ¿Verdad? Aparecen los dos cuellos alados. Siguiente. Aquí vamos en el hombro a tener como relevante el manguito rotador. La mayoría de las personas cuando consultan por dolor en el hombro tienen un manguito rotador inflamado. Manguito rotador son 4 músculos. La mnemotecnia es SIR en inglés, señor. El músculo supraespinoso por encima de la espina del omóplato, el infraespinoso, el redondo menor o teres menor y el subescapular que está por detrás de la escápula, ¿verdad? Estos van a la tuberosidad mayor o troquíter y el subescapular va al troquín. El subescapular es el rotador interno del hombro y el infraespinoso
y el redondo menor son los rotadores internos del hombro. El supraespinoso es el abductor normal del hombro, junto con el deltoide. Son los músculos que abren el hombro. Es importante entonces que el manguito rotador puede tener una tendinitis del supraespinoso y duele aquí, una tendinitis del infraespinoso y duele aquí, y un tendinitis del redondo menor y duele allí. Uno va palpando en la cabeza del húmero y va sabiendo cuál es el que está inflamado. Siguiente. Ahí vean una tendinitis del supraespinoso, tendinitis del infraespinoso, tendinitis del teres menor. Todo da patología de dolor en el hombro. Siguiente. Pero si el proceso inflamatorio continúa, se va a romper el manguito rotador. El tendón se partió. ¿Cómo sé que es una inflamación? Porque hay un arco doloroso entre 70 y 110 en la abducción donde está actuando el supraespinoso. Pero cuando se rompe, si yo le mando a abducir el hombro, le cuesta, pero el deltoide, su porción medial, hace la abducción. Pero cuando viene para abajo, hace así. El brazo se va completo y pega en la parte lateral del cuerpo. Ese es el diagnóstico de ruptura del manguito rotador. El arco doloroso entre 70 y 100, 110 es el signo que indica tendinitis del supraespinoso. En negro allí. Siguiente. Ahí está, buscando el arco doloroso del supraespinoso. ¿Verdad? En esta área duele, porque ahí está haciendo el efecto el tendón del supraespinoso. Más arriba, no, porque ahí es el deltoide que hace el movimiento. Siguiente. Pero también puede venir un dolor en el hombro, el paciente se queja de dolor en el hombro. Entonces, pero puede ser entonces una tendinitis bicipital. Entre el troquite y entre el troquín por dentro y troquite por fuera, hay un tendón de la porción larga del bíceps braquial, que es este músculo que hace la flexión del codo, pero también hace la flexión del hombro, porque se inserta la porción larga del coracoide, de manera que el bíceps braquial es un flexor del hombro y flexor del codo. Y lo vamos a ver haciendo la supinación del codo, este músculo, de manera que es un músculo que participa en forma importante. Cuando yo le hago rotación al hombro, aprieto el troquín y le hago la rotación, los movimientos del hombro, cuando toco este punto negro que es el tendón del bíceps, si está inflamado va a doler. Eso se llama tendinitis bicipital, que es causa de dolor en el hombro. ¿Ves? Esa es la maniobra, hacer movimiento de rotación del húmero y se palpa el surco bicipital y ahí hay dolor. Eso es una tendinitis bicipital del hombro. Siguiente. Pero también entre la articulación acromio, clavícula, que esta es la clavícula, y todos los músculos, este es el pectoral mayor, aquí tenemos el músculo, este es el porción larga del bíceps braquial, que produce la tendinitis bicipital. Acá hay una bursa subacromial que se inflama y produce dolor en el hombro. ¿Cómo yo sé que el dolor en el hombro es por la bursitis? Le hago extensión del hombro y toco debajo del acromio. Aquí, si hay dolor ahí, visito, es una bursitis subacromial. Siguiente. De manera que fíjense que el hombro puede doler de diferentes maneras. Usted con formación, habiéndose estudiado las maniobras, puede saber si es una artritis acromioclavicular, si es una artritis de la glenumeral, de la articulación propia del hombro, si es a veces se refiere el dolor de una artritis externoclavicular, se refiere al hombro, el dolor, si es una tendinitis bicipital, si es una bursitis subacromial y si es una inflamación del manguito rotador, que puede tener tres dolores ahí: el supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor. Siguiente. Ahí estamos probando los movimientos del hombro, ¿verdad?
el paciente hace el movimiento de flexión del hombro y yo me retengo la flexión. Ahí estoy probando el flexor principal del hombro, que es el deltoide, en su porción medial. El deltoide tiene tres porciones: medial, anterior, medial y posterior. Siguiente. Movimientos del hombro, entonces tenemos abducción, elevación, abducción, con rotación externa para si no el cuello del lúmeno me toca el acromio y no me deja sino hasta aquí. Para yo poder subir a 180 tengo que hacer rotación externa. Aducción, 45 grados, 50. Flexión hacia adelante, flexión del hombro, extensión hacia atrás, 50. Rotación interna, 45 grados, 45 a veces es más, 70. La rotación interna sí es a veces menor. Rotación externa, rotación interna. Siguiente. Ahí estamos probando la extensión del hombro. El músculo, les pedimos que se sepan, son muchos los extensores, primarios y secundarios, pero les pedimos en el examen que se sepan uno o dos primarios que hacen el movimiento. En este caso el dorsal ancho es el principal. Músculo extensor del hombro, pero el deltoide en su porción posterior también es un extensor. Siguiente. Aquí tenemos los abductores del primario del hombro, que es el deltoide y el supraespinoso, que ya acabamos de ver. Siguiente. Los aductores que meten el hombro, pectoral mayor y el dorsal ancho por detrás. Meten los dos, aducen el hombro. Siguiente. ¿Quiénes son los rotadores internos? Bueno, el pectoral mayor con el subescapular, rotación interna. Y los rotadores externos, siguiente, es el infraespinoso y el teres menor. Siguiente. Finalmente hay tres movimientos del hombro también que tienen que explorar, que es encoger el hombro, ¿verdad? O elevación del hombro. Ese lo hacen los dos músculos trapecios, ¿verdad? Que son inervados por el 11º par craneal. Siguiente. O la protracción del hombro, sacar el pecho como la posición militar, de firme. Protractores son los dos romboides atrás, romboide mayor y menor, que van desde la línea de los apófisis vertebrales y la línea medial de las escápulas. Ahí están los romboides. Cuando se tensan, sacan el hombro. Siguiente. Y finalmente, el protractor del hombro, echar el hombro hacia adelante. Ese es el serrato mayor, ¿verdad? El serrato mayor es el músculo protractor. Estos son los retractores. Siguiente. Este es el serrato mayor. Fíjense que el serrato mayor se origina de acá y se va y se mete a la línea, a la porción medial de la escápula, por debajo de la escápula. Cuando él se contrae, aquí pega la escápula a la pared torácica. La maniobra para ver si está débil el serrato mayor es la maniobra de la escápula alada. Decirle al paciente que empuje la pared duro. Cuando empuja la pared, si el serrato mayor, en este caso derecho, está débil, se hace una prominencia de la escápula. Se llama el signo de la escápula alada. Pregunta de examen, diagnóstico de debilidad del serrato mayor. Siguiente. Pasamos ya, exploramos el hombro, que como les dije, puede tener múltiples causas. Ustedes tienen que estar en capacidad, como objetivo de competencia, de discriminarme esas 7, 8 causas de dolor en el hombro. Haciendo bien las maniobras van a saber qué es lo que está doliendo en el hombro. Pasamos al codo. El codo tiene 3 articulaciones. Tiene la principal, que es la húmero-cubital. Tiene la húmero-radial, donde se hace la prono y supinación en la cabeza del radio, gira en la cabeza, haciendo la prono, supina. Y tiene la radiocubital,
proximal, estas son las tres articulaciones que están allí en el codo. En el codo usted tiene que, siguiente, verlo, la inspección, las prominencias importantes. Esta prominencia que está por fuera, que a veces uno se la golpea con el pupitre, es el epicóndilo. Es asiento de una patología frecuente de la epicondilitis, cuando se inflama. La epicondilitis es por inflamación del origen de los músculos epicondilios, ¿verdad? Los músculos epicondilios, que es el primero o segundo radial, que se originan de acá. Cuando se inflama el origen de ellos, produce una epicondilitis. Por dentro está la epitróclea. Ahí se originan 4 músculos, que la mnemotecnia es pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Esos 4 músculos se originan en la epitróclea. Es asiento de patología de inflamación, originando una epitrocleitis, que ya la vamos a ver. Vean la cabeza del olecranon. Aquí está el músculo tríceps y se inserta aquí. Para que no se rompa el tendón hay una bursa allí, una bursa que es la bursa olecranial, que se inflama y produce una prominencia característica que es la bursitis olecraniana, que a veces uno debe observar. Siguiente. Aquí vean que en posición anatómica hay un ángulo hacia afuera, un ángulo valgo en posición anatómica, que es el ángulo de carga, que permite que cuando uno cargue, por ejemplo, una balde de agua, si usted no tuviera ese ángulo, usted le va dando con la rodilla y cuando llega no lleva agua en el balde porque la va dándole con la rodilla. De manera que la naturaleza es sabia y el ángulo de carga permite que cuando usted camine no golpee lo que carga. Normalmente hay valgo. En los hombres, 5 grados este ángulo, 5 grados. En la mujer hasta 15, porque las mujeres tienen caderas anchas, de manera que el ángulo de carga es normal hasta 15 grados. Siguiente. Pero si a mí antes de que se me cerraran los núcleos de ossificación, tuve una fractura, yo puedo tener un ángulo de carga inverso, porque tuve una partidura aquí y ahora entonces hago así, un cúbito varo hacia adentro, deformidad en culata se llama, porque parece la culata de una escopeta. Fíjense que el ángulo ahora no es para afuera, es para adentro. Esa deformidad en culata es típico de personas que han tenido fractura y no le han corregido bien la fractura, el traumatólogo se descuidó o no hizo bien la maniobra y dejó esta deformidad que después no va a permitir que la persona use correctamente el brazo, el miembro. Cúbito varo. Si el codo está más de 15 grados en una mujer o más de 5 en un hombre, se llama cúbito valgum. Valgum. ¿Ok? ¿Siguen? Ahí vean la bursitis olecranial, producida por, este es un hombre, gota. Si es una mujer, pirofosfato cálcico. Pero porque las mujeres no sufren de gota. Los hombres son los que sufrimos de gota. Claro, puede haber una mujer con gota, pero normalmente es una condrocalcinosis por pirofosfato cálcico. Dolor en el hombro, generalmente limitante. ¿Ve? Esta es la bursa olecranial, aquí está el músculo tricebraquial, donde él se inserta acá. Siguiente. Vemos esto que ustedes ven aquí, son nódulos reumatoides, nodulaciones, que no son ganglios, son nódulos reumatoides, producidos por el proceso inflamatorio de la enfermedad reumática, artritis reumatoide. Nódulos reumatoides indica que la enfermedad es grave. Cuando tenemos nódulos así, él tiene una enfermedad, artritis reumatoide grave, incapacitante y deformante. Siguiente, son manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. Aquí vean esta lesión característica de la psoriasis. Esa es una psoriasis. Una placa eritematosa descamativa, no pruriginosa. La psoriasis no es pruriginosa, a diferencia de una alergia que sí va a ser pruriginosa. Le pueden diferenciar una dermatitis de contacto, etc. Eso cuando vean dermatología. Entonces, le falta todavía 2 años para estudiar las lesiones dermatológicas. Ok, siguiente.
Aquí vean, vamos a explorar los movimientos del hombro. Músculos extensores principales del codo, tríceps braquial, ya se los mencioné. Es el que produce extensión del codo. Siguiente. Músculo flexor del codo. Siguiente. Bíceps braquial. Este músculo grueso, ¿verdad? Bíceps braquial, que se inserta en el radio, aquí. Y es el músculo fundamental para hacer la flexión del codo. Siguiente. Pero también es el músculo principal para hacer la pronación, la hace el pronador redondo. Para salir de la pronación, la supinación, la hace el supinador, el bíceps braquial. El bíceps braquial junto con el supinador largo, que es parte de los epicondilios, supinador largo. Pero el bíceps braquial es el que nos permite destapar una botella de vino. Eso en realidad ya no lo vamos a poder, porque una botella de vino vale 20.000 bolívares. Un buen vino de corcho. El vino que uno compra para la fiesta es manzanita y ese no tiene corcho. Ese se destapa normal, pero para una velada tiene que ser un vino de corcho. Un Cabernet Sauvignon, un Merlot, ¿ves? Pero vale 30.000 bolívares. Entonces ya no lo vamos a usar, pero tenemos este movimiento. Para introducir el sacacorcho es pronación. Pronar, 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 y se va introduciendo el corcho. Pero para sacar el corcho, supinar y flexionar. Esos dos movimientos lo hace el bíceps braquial. Supinar y flexionar. Supina y flexiona y saca el corcho. Bien. Aquí está el codo del tenista. Los que han jugado tenis saben que el golpe de revés, backhand, con la raqueta, es uno de los golpes más mortíferos en el juego, porque viene la pelota por aquí y usted la cruza hacia el otro lado y generalmente gana el punto. Pero es sumamente exigente para estos tres músculos que le dije: supinador largo, primero y segundo radial, que son los supinadores. Cuando usted en una competencia se lesiona los epicondilios, se produce el codo del tenista. Codo del tenista, este es el supinador largo, este es el primer y el segundo radial, que son los músculos que producen extensión de la muñeca, ¿verdad? El golpe de revés. Siguiente. Ahí está haciendo la prueba para la epitrocleitis. La epitrocleitis son para los que juegan golf, que ahora yo dificulto que usted pueda jugar golf, ¿verdad? Porque los palos son, cada palo vale como 10.000, 20.000 bolívares, palo de golf. De manera que, pero es típico entonces la inflamación de los cuatro músculos de la epitróclea en el ahí en el golpe del golfista. Lo hace con ese movimiento, ¿verdad? Cuando hace la salida, que el drive, que es el palo más grande, es el que más produce esto, que es ahí la máxima fuerza que usted da. Ahí está formando la epitrocleitis, codo del golfista. Siguiente. Esta es la mnemotecnia de la epitrocleitis: pronador menor, pronador redondo, perdón, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Estos son los músculos que flexionan la muñeca. Flexiona, usted aprieta aquí y manda a flexionar la muñeca contra resistencia y el dolor le da el epitrócleo. Siguiente. Ahí está probando la epitrocleitis. Los epitrocleares, ahí está epicondilitis, porque está haciendo resistencia a la extensión de la muñeca, que son ellos los que extienden la muñeca. Entonces aprieta usted aquí el epicóndilo y manda a hacer extensión de la mano contra resistencia. Ahí tensiona usted los epicondilios y hay dolor. Siguiente. También en el codo puede venir con dolor en el codo por la parte interna,
y dice, doctor, de golpe me da un corrientazo, un dolor fulgurante, como un corrientazo. Debajo de la epitróclea, aquí, hay un espagueti que es el nervio cubital. Se lo toque, a veces uno echa para atrás y se golpea ahí y le da un corrientazo en el territorio cubital, que es el meñique. Debajo del epitróclea, esto que parece un cable, es el nervio cubital. De manera que si yo sospecho una compresión, un entrampamiento del nervio cubital debajo de la epitróclea, golpeo con cuidado, porque eso da un dolor intenso. Si usted golpea muy fuerte, le van a recordar a su mamá, porque se va a molestar el paciente, porque es sumamente doloroso. Hay que hacerlo con cuidado. Y aparece un dolor fulgurante en el territorio del nervio cubital, que es fundamentalmente el meñique. Siguiente. Aquí estamos probando al codo en su indemnidad de los ligamentos laterales y mediales del codo, que es que mantienen la estabilidad. El codo entonces nada más tiene extensión, flexión, pronación, supinación. Más nada. Pero a veces usted se cae y llega con el codo inestable y usted tiene que probar, oye, se rompió un ligamento, vamos a ver cuál se rompió. El interno o el externo, el ligamento colateral externo que va entre el epicóndilo y la cabeza del radio, o entre la epitróclea y la cabeza del cúbito. Ahí es el ligamento para sostener el codo. Entonces usted hace la maniobra del bostezo articular. Maniobra del bostezo articular, vamos a probar el interno. Pongo mi mano fijadora del brazo por afuera y hago tensión hacia afuera, se llama tensión valga. Todo lo que va hacia afuera se llama valgo. Si se abre el ligamento, va a bostezar la articulación con cuidado. Si usted le hace muy fuerte, se le queda torcido el brazo, se le sale el brazo, lo luja usted con la maniobra y le queda el brazo torcido así, mucho dolor. Y vamos a probar el externo. Ahora, la mano fijadora se mete por dentro de la axila y el brazo. Y hago en este momento tensión hacia adentro, se llama vara, tensión vara. Y entonces, si está partido aquí, se bosteza hacia afuera. El bostezo articular del ligamento lateral es hacia afuera y el bostezo, el ligamento interno, es hacia adentro, el bostezo del codo. Siguiente. Ahora nos vamos ya para la mano o muñeca. En la muñeca tienen que recordar los 8 huesos del carpo, la línea proximal que es el escafoide, semilunar, piramidal, y el escafoide, semilunar, piramidal y el trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, son la línea distal. Y de ellos se unen con el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto. Es importante recordar esa anatomía, porque es asiento de patología. Acuérdense aquí de entonces que en la mano, si en el codo el cúbito era el fundamental, porque el radio nada más tenía una cabeza para la pronosupinación, abajo en la mano es el radio, hueso radio es el que participa, el cúbito no participa. El cúbito tiene una apófisis cubital que no participa en la articulación radiocarpo, solo el radio en la articulación. Y tiene este tubérculo de Lister, que lo vamos a conocer rápidamente, porque es el que permite en extensor largo del pulgar, viene por aquí, y el tubérculo de Lister le sirve de polea para cruzarse el tendón. Para eso es la función del tubérculo de Lister en la cabeza radial. Ajá, siguiente. La mano, cuando uno presenta la mano, tiene que haber un oquedad o un hueco así, mire, ¿ves? El que no lo tenga es mano simiesca, de simio, de mono, ¿verdad? Tiene que haber la oquedad. Es lo que nos diferencia de los primates.
la ausencia de estos arcos longitudinales y los dos transversales lo que nos permitió diferenciarnos de los Pithecanthropus erectus y de los monos. Los monos no pueden hacer esto, ¿ves? Composición del pulgar. Esto solo lo permite la oquedad y los músculos hipotenares y tenares. ¿Ves? De manera que la pérdida de esos arcos va a aparecer la mano simiesca, plana, con atrofia de la región tenar y hipotenar. Siguiente. Allí ustedes a la inspección van a ver la mano, los dedos y van a aparecer, esto es característico de la artritis reumatoide, deformante, incapacitante, que es la hiperextensión de la articulación proximal con flexión de la distal, cuello de cisne, extensión de la proximal con flexión de la distal da el cuello de cisne. Para lo contrario, hiperflexión de la proximal con extensión de la distal da deformidad en botonier o botonero, que es esta, al revés del cisne. Siguiente. Son deformaciones, aquí tienen un cisne característico de la artritis reumatoidea, eso lo hace incapacitante, invalidante al persona. El doctor Navarrete, que es maestro, semiólogo de aquí, como igual Marín, Jan y el doctor Valdemar Kisler, Navarrete tuvo una enfermedad final reumatoide incapacitante que no le permitía ni escribir. Siguiente. Aquí ven un botonier, una artritis reumatoidea. Siguiente. Aquí ven una desviación cubital. Eso es lo máximo de deformidad. ¿Ven? En una artritis reumatoidea. Fíjense cómo está lujado todo, la estructura, lo cual impide que la persona use la mano. Totalmente lujado, los tendones están fuera de su línea de acción, por lo tanto no pueden flexionar, no pueden extender, está totalmente impedido de accionar la mano. Siguiente. Aquí vemos una característica de vasculitis de una lúpica. Estos son infartos en el pulpejo de dedo y necrosis, gangrena en un lupus y en una esclerodermia, de la que vimos la mujer tipo pajarito. Ella sufre estas lesiones, acusamiento de los dedos, la piel brillante y aparecen infartos en los pulpejos de los dedos por compromiso arterial digital, de las arterias digitales que se trombosan y se producen estos infartos pierden todas las puntas de los dedos. Siguiente. Vean aquí una formación, protuberancia dura, que son los tofos gotosos, acumulación de urato monosódico, cristales de urato monosódico, formando estos tumoraciones o tubérculos gotosos, tofos gotosos. Siguiente. Y aquí nuestras abuelas, todas nuestras abuelas tienen estas deformidades. En la distal tienen los nódulos de Everdeen y en la proximal tienen los nódulos de Bouchard, que son estas deformidades que van deformando la mano por una artrosis senil. Todos vamos para allá, todos vamos a tener esta deformación. Siguiente. Vean acá la interfalágica proximal inflamada. Esto es típico de la artritis reumatoidea en crisis, cómo se inflama la interfalágica proximal. Nunca la artritis reumatoide toca la distal, nunca. De manera que una artritis reumatoide nunca va a tocar la distal, siempre la proximal. Y aquí vean un Bouchard y un Everdeen. Siguiente. Aquí también una osteoartritis, nódulos de Everdeen, así son nuestras abuelas, este es unos Bouchard. Y aquí una psoriasis, no se ve bien la uña psoriática, pero la manifestación, cuando está la distal, es una psoriasis, fundamentalmente, o una osteoartritis. Es la única que toca en la patología reumatológica que toca la distal. Siguiente. Y aquí vean la risartrosis. Vean cómo el pulgar está en el llamado pulgar Z, la risartrosis de la osteoartritis.
Siguiente. Aquí las uñas psoriáticas. Aquello que nos vimos clarito, ahora sí la vemos. Uñas en dedal, un poco de huequitos. Esa es una psoriasis, ¿verdad? Que pareciera una onicomicosis. Parece una onicomicosis, como cuando uno tiene hongos en las uñas. Pero si usted tiene la placa psoriática flexora, más las manifestaciones de uñas en dedal, eso es una psoriasis. Siguiente. Y aquí vean los dedos en salchicha, como una salchicha, ¿ves? Eso es típico del proceso inflamatorio de la psoriasis, una tenosinovitis. Ahí lo que está inflamado es los tendones, una tenosinovitis psoriática. Siguiente. Y aquí el signo de Groton. Mire, vean, estas placas eritematosas, descamativas en los nudillos de las interfalángicas. Ese es diagnóstico de dermatomiositis, igual que el heliotropo. Esto, Groton y heliotropo es una dermatomiositis. Siguiente. Y aquí el signo de la bandera. Mire, este es un Raynaud, síndrome de Raynaud, que da en la esclerodermia. Es característico, pero también el lupus, en todo este proceso inflamatorio vascular. Está la bandera de Francia. Isquemia, blanco, mire el dedo blanquito. Después enrojecido, azulado, y después rojo, en la medida que son cambios vasculares. Hay vasoconstricción de las arterias digitales, se pone palidez. Después, por congestión, se pone cianótico y después rojo cuando se vuelve a abrir el vaso. Es el signo de la bandera, fenómeno de Raynaud, descrito por Raynaud. Siguiente. Y esto es típico cuando doctor, cada vez que meto la mano en la nevera se me produce un dolorón en la mano y me pone cambios de color. Eso es, o es un lupus eritematoso o es una esclerodermia que va a tener el paciente. Y esto que está aquí es la contractura de Dupuytren. La aponeurosis palmar, generalmente del meñique, del anular o del medio, se produce un engrosamiento, una fibrosis de la aponeurosis palmar que origina la contractura de Dupuytren. ¿En quiénes? Fundamentalmente en los cirróticos alcohólicos, en los pacientes que tienen a veces diabetes mellitus, se puede ver la Dupuytren. Cirrótico, alcohólico y diabetes. Siguiente. Y el ganglioma. Varios de sus familiares han tenido esta degeneración quística de los tendones, ya sean extensores o flexores, y se produce esta degeneración quística ahí que se vuelve doloroso cada vez que usted usa el movimiento del tendón, produciendo el ganglión palmar o el ganglión dorsal. Eso es lo que hay que infiltrarlo o extirparlo quirúrgicamente. Siguiente. O puede aparecer, doctor, mire, yo cierro el puño y se me queda un dedo y de golpe me suena clic. Es el dedo en gatillo. No es más, todo tendón tiene que tener una vaina o túnel por donde discurre en sus movimientos. No pueden haber dos tendones fisionándose, no pueden, porque se calientan y se parten. Todo tendón tiene un túnel o vaina sinovial por donde él entra y sale. Pero a veces el tendón sufre una degeneración quística y cuando entra en su túnel se queda atrapado, que es el caso de, si se queda atrapado el dedo anular, bueno, entonces va a haber un gatillo en el anular, pero es tanta la tensión que ejercen los músculos que se suelta, ¡pam!, y suena el gatillo. Eso es todo. ¿Siguen? Ahí tienen el dedo en gatillo. Siguiente. Y aquí tienen la artropatía de Yakut. La artropatía de Yakut es la misma desviación cubital de la artritis reumatoide, pero que cuando uno la hace así, se corrige. Artropatía de Yakut es la desviación cubital correctible, o sea, corregible. Está así. Si usted le hace así y se corrige. Ese es Yakut. Pero si está así y usted no lo logra, esa es una desviación cubital de artritis reumatoide. Y apolujación de tendones. Aquí tiene un cuello de cisne. Siguiente. Finalmente, en los dedos van a ver el dedo en mazo, que es una
entesopatía, una avulsión de la unión del tensor. Este es el tendón del extensor profundo de los dedos que se inserta en la base de la última falange. Los extensores profundos van hasta la base, los extensores proximales hasta la falange media. Igualmente aquí, los flexores profundos van hasta la base por debajo de la falange distal y los flexores proximales hasta la base de la interfalangica media. Aquí tienen un dedo empanadizo, se le inflama la yema del dedo. Y aquí tienen una paroniquia, cuando ustedes están fastidiados y se cortan la suya y se meten para aquí, para el lecho unguial, se cortan mal y se forma un estilete que se encarna. Ese es el panadizo, por mala técnica de cortar la uña, porque no tienen nada que hacer y comienzan a meterse a cortar la uña hasta aquí. La uña se corta es transversal, no se corta para el lecho. Siguiente. Y finalmente, la tenosinovitis de Quervain. Pregunta el doctor Marín. Me decía, Granado, dale la tenosinovitis de Quervain, porque a todos se los preguntaba en el examen. La tenosinovitis de Quervain es una patología típica en mujeres donde el tendón, este es el tendón extensor largo del pulgar, que es el que pasa por el tubérculo de Lister. Este tendón viene por aquí y el Lister le permite cruzarse. Pero la patología de Quervain, descrita por Quervain, es que los tendones del extensor corto y el abductor largo del pulgar, que son estos dos tendones, se inflaman, de manera que la persona se queja de un dolor por dentro de la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica es esto aquí. Los dos tendones, el extensor largo por arriba y esto por abajo. Abajo está la arteria radial y el nervio radial. Aquí abajo uno la toca aquí, ¿ya? Le toca ahí la arteria radial y entonces se produce un dolor aquí. ¿Cómo se hace la prueba para diagnosticar la tenosinovitis de Quervain? Siguiente. Se hace con la maniobra de Finkelstein. Finkelstein dice que usted mete el pulgar dentro de la palma y con los otros 4 dedos lo aprieta. Y ahora hace desviación cubital de la mano y ahí se produce un dolor exquisito en la tenosinovitis de Quervain, del aductor largo y extensor corto del pulgar. Diagnóstico de enfermedad de Quervain a través de la maniobra de Finkelstein. El signo descrito por Finkelstein es que si usted me golpea aquí, va a haber dolor. Ese es el signo de Finkelstein. La maniobra es esta que acabo de decir. Siguiente. Finalmente, los movimientos de la muñeca. Estos movimientos aquí, vean, de la radiocarpiana, 90 grados, 70 de extensión, desviación cubital, son los movimientos que da. Esto es que palmar mayor y cubital anterior dan la flexión. Los extensores son primero y segundo radial, puede ser que son los músculos epicondilios. Los lumbricales son los que permiten la flexión, los lumbricales de la metacarpofalángica, esto acá, metacarpofalángica, los lumbricales. Siguiente. Y cada uno de las falanges, aquí hay una flexión, hay una extensión, flexión de la distal y extensión de la distal, lo van dando los extensores superficiales de los dedos o los extensores para la flexión de aquí. Para la distal lo dan los flexores profundos y los extensores profundos. Y los movimientos son más limitados en la distal. Siguiente. Finalmente, lo que nos diferenció de los primates, la oposición del pulgar. Eso lo hacen los lumbricales, los interosos. Este movimiento. Siguiente. Y el nervio mediano, este en negro, pasa por un túnel formado por los 8 huesos del carpo y una banda peoneurótica que es la banda de los retináculos de los flexores, porque por aquí pasan todos los tendones de los músculos flexores de la mano, de los dedos, todos. Pero en el medio de todos esos tendones va
el nervio mediano. Si hay un proceso inflamatorio dentro del túnel carpiano, se produce una compresión del nervio, dando el síndrome de compresión del túnel carpiano, que se demuestra por el signo de Tinel. No golpeando con el dedo, es con el martillo, con discreción. Golpea usted el sitio donde está el mediano, que es, el mediano está aquí, palmar mayor, palmar menor, aquí está el mediano. En los dos tendones, el palmar mayor y palmar menor, entre ellos dos. Ahí usted golpea y hay un corrientazo en el territorio mediano. Pulgar, índice, medio, incluso la primera falange del cuarto. Esto es cubital. Siguiente. Y el falen. Si usted no puede producir el dolor con el Tinel, hace el falen. Ponga las muñecas opuestas y hace flexión de la muñeca. Allí usted está comprimiendo el mediano, aquí, y debe aparecer dolor en el territorio del mediano. Siguiente, creo que terminamos. Siguiente. Ok, esto es para el miércoles. El miércoles vamos a ver columna